Amigos de Noticias Siglo XXI y de la emisora Color Radio, les estamos dando la bienvenida a este resumen de la etapa número 7 a nombre de la empresa de licores de Cundinamarca, sus productos Ron Santa Fe, Aguardiente Néctar y el nuevo Aguardiente Néctar Reposado. A nombre de empresas públicas de Cundinamarca que invierte más de 400.000 millones de pesos en obras de agua y saneamiento básico para el departamento. De Regiotran de Occidente, que llegó para mejorar la conectividad y eficiencia en el transporte público de Cundinamarca. Y a nombre de la Media Maratón de Cundinamarca, que se realizará en Girardot los días 25 y 26 de octubre, invitan Gobernación de Cundinamarca, Indeportes Cundinamarca y la Alcaldía de Girardot. Recuerde, Girardot, mi orgullo, Girardot, tu destino. Séptima etapa, como se tenía previsto, con fuga desde prácticamente el primer puerto de montaña, que estaba muy al tope de la salida. Prácticamente eran 4 o 5 kilómetros y empezaba el ascenso al premio de montaña de primera categoría. Pues allí se ha formado una fuga con una buena cantidad de ciclistas que poco a poco pues han ido dejando su intento de estar en la punta porque pues les podía, la fuerza no les daba, en unos casos, en otros por estrategia los equipos les ordenaban, bueno, quedarse un poquito, y eso dio como resultado que la fuga se fuera disminuyendo en número y pues se presentara un grupo ya reducido de aproximadamente unos 7 ciclistas, en los que estaba un colombiano, Carrerota la que hizo el señor Harold Tejada en la etapa del día de hoy. Pero igual, el señor Ayuso, que ayer le fue muy mal, en la etapa de ayer prácticamente perdió las posibilidades de pelear por la Vuelta a España, pues el día de hoy fue como su revancha. Le volvió a sonreír la victoria y se adjudicó la etapa con un ataque que hizo en solitario, faltando 11 kilómetros para la meta, en pleno premio de montaña, yéndose en solitario para llegar a la meta con como ganador de la etapa el señor Ayuso, el español de los Emiratos Árabes, con un tiempo de 4 horas 49 minutos 41 segundos. En el segundo lugar llegó Marco Frigo de Israel a 1.15, en el tercero Raúl García de la Arkea a 1.21, en el cuarto el colombiano Harold Tejada de la Astana a 1.28 y en el quinto Sinquin del Education a 1.28. Hoy lo que se tenía previsto era analizar y mirar cómo está el líder, qué tanto puede responder el líder a los ataques y a estas etapas de alta montaña, y hoy pues se defendió bien, llegó prácticamente con los favoritos, de manera que no se dio tiempo y se mantiene como líder el señor Torstein Trin de El Bahrain, con un tiempo de 25 horas 18 minutos y 2 segundos. El segundo lugar en la clasificación general para el señor Jonas Villegar del Bisma a 2 minutos 33 segundos. En el tercero, Joao Almeida de los Emiratos Árabes a 2.41. En el cuarto, Gigliolo Cicconi de LIDL a 2.42. Y en el quinto, Lorenzo Fortunato de la Astana a 2 minutos 47 segundos. ¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa de hoy? Ya habíamos dicho, el señor Harold Tejada, el mejor colombiano de la etapa de la Astana, a 1 minuto 28 segundos. En la casilla número 23, el señor Egan Bernal de Lineos a 2.35. En la casilla número 27, Santiago Buitrago del Bahrain a 3.37. En la casilla número 60, Sergio Higuita de la Astana a 13 minutos 9 segundos. En la casilla número 62, el señor Brandon Rivera de Lineos a 13 minutos 9 segundos. En la casilla número 79, Esteban Chávez del Education a 14 minutos 51 segundos. Y en la casilla número 84, el señor Guillermo Martínez del Picnic a 14 minutos 51 segundos. Es decir, el señor Chávez y el señor Martínez llegaron en el mismo grupo, lo mismo que Higuita y Rivera, Brandon Rivera, llegaron en el mismo grupo con la diferencia de 13.09. En la general, ¿cómo quedan entonces los colombianos después de correrse la séptima etapa? El mejor colombiano, Egan Bernal,
ascendió 2 puestos, estaba en el 11, ahora está en el 9º, de el Ineos a 2.55, en la casilla número 20 Santiago Buitrago el Bahrein a 4.36, el señor Harold Tejada. El señor Harold Tejada, que, que hasta ayer estaba en la casilla número 40, ahora con su buena actuación del día de hoy, aparece en la casilla número 27. En la casilla 27, y el señor Tejada a 9.39, y luego aparece el señor Sergio Higuita en la casilla 48 de la Astana a 21.55, en la casilla número 53, Brandon Rivera de Ineos a 24.18, en la casilla número 98, Guillermo Martínez del Picnic a 42.19, y en la casilla número 99, Esteban Chávez del Education a 42 minutos 28 segundos. Hoy se presentaron abandonos en la etapa del día de hoy. Abandonó el señor Cristian Rodríguez del Arkea, no tomó la partida, el español, y el señor Daniel Cavia del Burgos, español también, abandonó la etapa, en la etapa del día de hoy. Dicho esto, nos preparamos entonces para la octava etapa, una etapa en terreno llano, llegamos a Zaragoza, etapa de 163 kilómetros, 500 metros, es una etapa clave para los velocistas, se prevé la llegada en grupo y el festín, por supuesto, para los sprinters de la Vuelta a España. De manera que todo servido para los embaladores en la etapa del día de mañana. Se ha anunciado por parte de la organización y de los entes encargados de temas de meteorología que hay posibilidad de que se presenten vientos el día de mañana, de manera que los ciclistas en estas etapas planas tienen que estar muy atentos en su ubicación para no llevarse sorpresas al final de la etapa cuando una posible viento haga un abanico y haga un corte que después no puedan recuperar. De manera que atentos entonces todos los ciclistas para la etapa del día de mañana, la etapa de 163 kilómetros y 500 metros en terreno completamente llano. Nosotros les extendemos la invitación a nombre de la empresa de licores de Cundinamarca, sus productos Ron Santa Fe Aguardiente Néctar y el nuevo Aguardiente Néctar reposado de la empresa de licores de Cundinamarca, a nombre de Empresas Públicas de Cundinamarca, que invierte más de 400.000 millones de pesos para obras de agua y saneamiento básico en el departamento de Cundinamarca, a nombre de Regiotran de Occidente, que llega para mejorar la conectividad y eficiencia en el transporte público del departamento. Igualmente a nombre de la segunda media maratón de Cundinamarca, que se correrá en la ciudad de Girardot el día 25 y 26 de octubre, 2 días de deporte en la ciudad de Las Acacias. Invitan la Gobernación de Cundinamarca, Indeportes Cundinamarca y la Alcaldía de Girardot. Recuerde, Girardot, mi orgullo, Girardot, tu destino. Nos encontramos entonces mañana para el resumen de la octava etapa. Sí, esa, exactamente. No, mentiras, de la novena. La novena etapa es la que vamos a tener el resumen de la octava. Estamos entregando y mañana tendríamos el resumen de la novena etapa. No, novena no, sí, es la octava, sí. Bueno, entonces mañana nos estaremos encontrando para el resumen. Felicidades para todos.